Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio siempre es poder estar con ustedes y compartir las palabras de mi Señor, mi Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por este programa. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos. Este es un nuevo año. Es tiempo de buscar a Dios, y yo doy gracias a Dios que aunque no somos perfectos, traemos el mensaje que te puede cambiar y dar una nueva vida y una vida eterna a través de la palabra de Dios. También culto de oración, estudio bíblico miércoles a las 10 de la mañana y clase bíblica sobre el Nuevo Testamento de la Biblia, nuevo curso entendiendo el mensaje del Nuevo Testamento este viernes a las 5 de la tarde. Bienvenidos. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias al primer libro del Nuevo Testamento. Dando continuación a lo que vimos la semana pasada acerca del hecho de que Jesucristo es Rey. Y es un rey que recibe toda adoración desde su nacimiento. Vimos a los magos abriendo sus tesoros y adorándole a Jesús como rey de los judíos. Y en todo el libro de Mateo vemos, por ejemplo, el leproso, o el padre de una hija que había muerto, o a una mujer cuya hija estaba endemoniada, y todos vinieron y adoraron a Jesús, y había sanación, levantamiento aún de los muertos, cuando por fe adoraron a Jesús y buscaban lo que solo Él, el Rey de los Reyes, puede hacer en una vida. Bueno, ahora vamos a extender ese tema de Jesucristo como Rey. No solo demuestra en este libro de Mateo que es a propósito el primer libro del Nuevo Testamento de la Biblia. Y es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces Jesucristo no solo demuestra que Él es Rey por medio de la adoración que recibió en todo el libro de Mateo, pero también por mostrar su autoridad. En todo el libro de Mateo muestra su autoridad como rey. Usa la Biblia la palabra potestad, que habla de una autoridad que también conlleva y tiene poder para llevar a cabo todo el derecho divino de hacer todo lo que Él quiere hacer. Entonces vamos a considerar en este mensaje el poder y la autoridad del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Su poder y autoridad del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de los judíos. Bueno, ¿en qué maneras mostró Jesucristo que Él tiene toda autoridad y Él así es Rey? Bueno, en capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, número 1, demuestra que Él es Rey y tiene toda autoridad. Tiene autoridad para llamar a sus discípulos. Y aquí en Mateo 4 Jesús llama a los primeros apóstoles, sus primeros discípulos. Les llamó como pescadores de peces para convertirles en pescadores de hombres. Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. E hizo lo mismo con Jacobo y su hermano Juan, que estaba en la barca con Zebedeo su padre, remendaban sus redes, preparando para ir y pescar más, y dice Jesús los llamó. Y en ambos casos, el caso de Pedro y Andrés cuando Jesús les llamó, y Jacobo y Juan cuando les llamó a ser pescadores de hombres, dice que dejaron al instante
las redes, su padre, la barca, y le siguieron. Le siguieron. Lo mismo pasó con Mateo, el escritor de este libro. Era recaudador de impuestos, un publicano odiado, porque a menudo eran corruptos. Pero cuando Jesús le llamó, dejó de recaudar impuestos y siguió al Señor y Salvador Jesucristo. Amigo, amiga, le hago la pregunta. ¿Has oído el llamado del gran Rey, el Señor Jesucristo, invitándote a dejar tu vida en este mundo, sea lo que sea, tu visión, tu sueño, tu deseo, para reconocer su autoridad en tu vida y tu necesidad de someterte de manera inmediata y cabal a Él como Señor y Salvador de tu vida, y seguirle y servirle como Señor y Rey de tu vida. Pero ¿cómo es que Jesús me llama? A través de su palabra, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y mereciendo la muerte y la muerte eterna, Cristo murió por nosotros. Oh amigo, Jesús te está llamándote volver a Él de tu pecado, de tu perdición, de tu religión, y recibirle como único y suficiente Salvador, único que pagó por todo tu pecado, pagó por tu muerte eterna en la cruz para salvarte y darte vida eterna en el cielo. Jesucristo es un gran Rey y tiene autoridad, número 1, para llamar a sus discípulos. ¿Eres tú un verdadero salvo y discípulo, seguidor del Señor Jesucristo? Número 2, Jesús, el Rey de los Reyes, tiene autoridad y poder para enseñar la palabra de Dios. Vamos a seguir en el libro de Mateo. Ahora, capítulos 5 al 7 forman lo que se ha llamado el Sermón del Monte. Puras palabras y enseñanzas de Jesucristo, de capítulo 5 hasta capítulo 7. Jesús habló en este pasaje como ningún otro había hablado, ni hablará después de él. Capítulo 5, versículos 1 al 12, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, quieren arreglar su vida con Dios, quieren ver el camino del bien y de la justicia, porque ellos serán saciados. Así siguió Jesús en las bienaventuranzas. Habló de creyentes en Él, son la sal de la tierra y la luz del mundo, versículos 13 y 14. Habló en detalle de cómo la ley en el Antiguo Testamento, dado por Moisés, enseñó así, un estándar hasta este nivel. Pero Jesús dice, pero yo os digo, y pone la pauta, el nivel de justicia más alto, el estándar que Dios pide de un ser humano más alto que la ley de Moisés. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos en la ley de Moisés, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién había hablado
con tal autoridad antes de Jesús. Ni la ley de Moisés llegó a esas alturas de la justicia que Dios pide del ser humano, y la santidad y la verdad. Mire, Mateo 5, 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, como si fuera ya había cometido el hecho. ¡Wow! Versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Moisés dijo, si quieren divorcio, no es la perfecta voluntad de Dios, pero adelante, por cualquier razón buscaban divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y así Jesucristo levantaba el estándar de la ley de Moisés más y más alto. Dice, termino con esto, porque estos son ejemplos en Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho, ojo por otro, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 44, 43 y 44. Oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, Jesucristo habló como ningún otro había hablado, con tal autoridad. Habló en capítulo 6 de hacer nuestras justicias, es decir, nuestras oraciones, nuestras limosnas, nuestro ayuno en secreto. No para ser visto de los hombres, sino de Dios el Padre. Y el que ve en secreto nos recompensará en público. Gloria a Dios, gracias a Dios. Habló Jesús este pasaje clásico y tan alentador. Recomiendo Mateo 6, 24 al 34, si sufres de ansiedad. O es decir, del afán y la preocupación que lleva a ansiedad. 3 veces dijo, no os afanéis. Y nos dio razones por qué no. Mateo 6. Y entrando en Mateo capítulo 7, habló de no juzgar, porque vamos a ser juzgados. De la regla de oro, como tú quieres que hagan contigo, hay que hacer con ellos. Mateo 7, 12. De las 2 puertas y los 2 caminos, uno al cielo y la vida eterna, y otro a la muerte y la perdición eterna. Y los concluyó en Mateo capítulo 7 con los 2 cimientos. Un hombre prudente que edificó sobre la roca, y el hombre insensato que edificó sobre la arena. Y la aplicación, los que edifican sobre la roca oyen la palabra de Dios y la obedecen, y su vida está firme como si sobre una roca. Y las tormentas vienen, las pruebas y dificultades de la vida, sufrimientos, aflicciones, pero su vida está firme. Pero el insensato oye la palabra de Dios, pero no obedece, no hace caso. Y vienen los problemas, las tormentas y por fin la muerte y el día de juicio. Y es una ruina completa en esta vida y una ruina eterna en la eternidad. Oh amigo, 2017. Está aquí. 2024. 2024 está a la puerta. ¿Cómo vas a vivir en 2024? Jesús tenía autoridad para enseñar la palabra de Dios y aquí está. De hecho, Él dijo en Mateo capítulo 4,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quieres, amigo? ¿Ruina en esta vida y ruina en la eternidad? ¿O la bendición de edificar tu vida sobre Jesucristo, la roca, y su palabra, la roca, y hallar prosperidad y bendición en esta vida, y seguridad, y firmeza, y sentido verdadero, y hallar en la eternidad vida eterna por medio de Jesucristo, el amado, único, bendito Hijo de Dios? Jesucristo es Rey. Él llamó a sus discípulos con esa autoridad. Él enseñó la palabra de Dios con la autoridad de un rey. Y en tercer lugar, Él como rey tiene autoridad para perdonar a los pecados, a todo pecador. Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Jesús demuestra un doble potestad, es decir, doble autoridad. Uno, para sanar a las enfermedades, pero esto con el mayor fin de mostrar que tiene autoridad para perdonar a los pecadores. 4 hombres, con un amor por su amigo, le llevaron en su lecho y llegaron a la casa y la multitud era tan grande que no podían entrar. Entonces dijeron, tenemos que llevarle a Jesús, y subieron al techo de la casa, abrieron el techo y bajaron el lecho donde estaba su amigo enfrente de Jesús. Y Jesús dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los religiosos, los escribas, los maestros de la ley dijeron, este blasfema. ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados sino solo a Dios? Y entonces Jesús dijo, ¿por qué piensan así en su corazón? Pues versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene potestad, es decir, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, es doble potestad de sanar a este paralítico y a la vez perdonar sus pecados. Dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. ¡Qué autoridad! ¡Qué poder! Que todavía en 2024 es vigente. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad, autoridad a los hombres, porque esto no era cualquier hombre, era Dios. Solo Dios puede perdonar a los pecados, pero manifestado en forma humana, el unigénito bendito Hijo eterno de Dios, con autoridad para llamar a sus discípulos y llamarte a ti y a mí también, que tenía autoridad para enseñar la palabra de Dios y nos enseña todavía a ti y a mí. Y en tercer lugar, tiene autoridad para perdonar a los pecados. Y amigo, todavía tiene este poder y autoridad. Y te dice a ti y a mí, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados cuando crees en Él y le aceptas como tu unigénito, único y suficiente Señor y Salvador y Rey personal, por lo que hizo por ti también en la cruz, derramando su sangre preciosa para perdonar todo pecado y limpiar de toda maldad. Gracias a Dios. Pero en cuarto lugar, ya mencionamos en parte, Jesucristo el Rey tiene poder y autoridad para sanar a enfermedades. Y en sus tiempos sanaba a todos los que venían a Él para ser sanados. Grandes multitudes en Mateo capítulo 4 venían a Él. Grandes multitudes. Un leproso en Mateo 8, 1 al 4. Una enfermedad terminal sin cura, pero fue sanado gracias a Dios. No había medicamentos como hoy día. El siervo del centurión dijo, Señor, solo habla la palabra y sanará a mi siervo. Y fue así.
por el poder de su palabra. La suegra de Pedro, en capítulo 8 también de capítulo Mateo, pero dice ahí en aquel pasaje, versículo 16, Mateo 8, 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó con su palabra a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús sanó a todos los enfermos por medio de su palabra. Pero amigo, estos milagros de sanidad que estaban en tal abundancia en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, fueron señales con un mayor propósito de sanar físicamente. Porque aún, escuchen bien, los que fueron sanados, aún los que fueron levantados de los muertos, por fin murieron y quedaron muertos físicamente. Los que sanó de enfermedades, por fin murieron y quedaron muertos físicamente. Pero el mayor milagro que Jesús vino a hacer fue, por medio de estos milagros, demostró que Él era el Hijo de Dios. Juan 20, 30 y 31, 31 y 32. Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador prometido. Y para los que creen en Él, hay una nueva vida espiritual, que es vida eterna con Dios en su reino eterno, vida eterna. Amigos, estos milagros de sanación física fueron hechos para dar un mayor beneficio, vida espiritual y vida eterna a todo aquel que cree en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador personal. Y yo te animo. No es nada malo pedir que Jesús te sane o sane otro enfermo, sea familiar o amistad, pero no siempre es su voluntad sanar. A veces usa la enfermedad para un mayor propósito, para atraer personas a Él, para conocerle como su Señor y Salvador personal, o para depender de Él en su debilidad en esta enfermedad y darle más gloria, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. Amigos, si no eres cristiano, quizás has sido decepcionado buscando cosas en este mundo, personas, relaciones, sanidad física. Y Jesús está diciendo, oye, espérate, solo para estas cosas me quieren a mí. ¿No me quieres como tu Salvador, tu Señor, tu Rey, que puede llevarte a la vida eterna en mi reino eterno? Busca entonces el Señor Jesucristo para su perdón, su salvación. Y sí, Él puede sanar físicamente, pero mayormente sana y salva espiritual y eternamente. Pero ahora, en quinto lugar, Jesús, como acabamos de mencionar en Mateo 8, 16, tenía poder en su ministerio terrenal y todavía tiene poder para echar fuera a los demonios. Por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Mateo 8, 16, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y Mateo capítulo 12, versículo 28, el gran rey habló de echar fuera a los demonios por medio de su Espíritu Santo. Pero qué triste que en Mateo 8, 16, cuando echó fuera a los demonios y entraron en los cerdos y se precipitaron hacia el río y se ahogaron por milagro del poder y autoridad de Jesús. Y dice que la gente, no en Mateo 18, otro pasaje cuando echó fuera a los endemoniados más tarde en Mateo capítulo 8, versículo 28, echó fuera estos demonios de los 2 endemoniados de los gadarenos, y los demonios sí entraron en el río y se ahogaron. Y mire lo que dijeron la gente de aquel pueblo.
Versículo 33, Mateo 8, 33, y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Prefieres, amigo, seguir en la borrachera donde están los demonios? Las drogas donde están los demonios. La fornicación y el adulterio donde están obrando en ti los demonios. El enojo, la amargura, la envidia, el odio, donde seguramente los demonios han ganado poder. El diablo ha ganado lugar en tu corazón, en tu espíritu, en tu vida, en tus palabras, en tus hechos. Jesús dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado, y el que es esclavo del pecado es esclavo del diablo. Bajo su autoridad, dice la palabra de Dios. Pero Jesucristo vino al mundo para librarnos de la potestad y autoridad y poder de Satanás y librarnos. Jesucristo vino por su palabra. Si permaneciereis en mi palabra, Jesús dijo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Hijo de Dios te hará libre. Juan 8, 31 al 36. Necesitas oír, leer su palabra, después creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y recibir su perdón que compró y proveó gratuitamente por su muerte y sangre derramada en la cruz, y permitir creer que la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpie de todo pecado, te libre de todo pecado y te dé una nueva vida espiritual, una vida eterna con Dios en esta vida y en el cielo después. No seas como aquellos, amigos, que rechazaron el Salvador. ¡Vete fuera! No, deja que Jesús entre en tu vida, en tu corazón, y te perdone, y te limpie, y te cambie por el poder y autoridad de su palabra. Su sangre preciosa que limpia de todo pecado, y su Espíritu Santo que te regenerará, te hará una nueva persona en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero también Jesús demostró en su ministerio terrenal que tenía todo poder y toda autoridad para controlar los elementos de su creación. Controlar los elementos de su creación. No tenemos tiempo, pero en Mateo 8, 23 al 27, se levantaron los vientos y el mar, y los discípulos en peligro de morir. Pero Jesús, hablando una palabra, reprendió a los vientos y al mar, y había calma. Igual en Mateo 14, 22 al 31, cuando anduvo primero sobre el mar y calmó los vientos y el mar, y había paz también. Pero recuerdan cuando alimentó en Mateo 14, primero los 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y después en Mateo 15, los 4,000 varones, sin contar mujeres y niños, con unos poquitos panes y pescaditos. Pero tomándolos, sus manos, con toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra, los multiplicaba para alimentar a las multitudes. Bendito Señor y Salvador Jesucristo, que vino para demostrar que Él era en verdad el eterno Hijo de Dios, que dejó el cielo y la gloria de su trono alto en el cielo como Dios, y tomó el rey forma humana y hizo todo lo que hizo con tanta autoridad y recibiendo tanta adoración para demostrar Él era el unigénito Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador prometido, y que los que creen en Él reciben nueva vida espiritual y vida eterna por creer en Él y recibirle como Rey de su vida. El pueblo de Israel le rechazó,
Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos, los judíos, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero si uno no quiere entrar en el cielo por medio de Jesucristo, único Salvador, único sacrificio, único sacerdote, si no quiere creer en Él y solo en Él, y recibirle a Él y solo a Él por fe, como Señor, Salvador y Rey de su vida, Jesús va a mostrar su autoridad en aquel día de juicio, Mateo capítulo 25, 31, en su segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas, los salvos, y los cabritos, los inconversos, los incrédulos. Y pondrá las ovejas a su derecha, en lugar de su poder y autoridad para salvar, y a los cabritos a su izquierda, en lugar de rechazo, porque no recibieron a Cristo como su Salvador y Rey. ¿Y qué va a pasar con los cabritos que no creyeron? Entonces el Rey dirá a los de su derecha, primero los salvos, los creyentes: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero ¿qué de los que rechazaron a Cristo y por sus vidas y sus obras mostraron que no amaron a Cristo ni a los suyos? Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos, justificados por la fe en Cristo, unigénito Hijo de Dios, único Salvador, los justos irán a la vida eterna. Amigos, este asunto de someterse a Jesucristo como Rey no es un juego. Es la eternidad de tu alma en la balanza. Te arrepientas de tu pecado y le invocas como Señor, Salvador y único Rey de tu vida, y lo recibes por fe, y el perdón de todo pecado y la salvación eterna de tu alma, la vida eterna. O lo rechazas y le enfrentas como tu juez, el Rey juez de tu vida en el día final, para oír las palabras: al fuego eterno, que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero no hay lugar para los inconversos en el cielo. Tienen que ir con el que escogieron como Rey de su vida, el diablo. Oh amigos, les animo que la muerte de Cristo el Rey en la cruz no sea en vano para ti. Que valores lo que pagó para hacerte rico en la vida eterna, la salvación de tu alma, e invocarle, decirle: Señor, me arrepiento y te recibo y me entrego a ti y me someto a ti como Señor y Rey y Salvador de mi vida. Que Dios bendiga 2024 para usted y su familia. Gracias a Dios por su palabra.